Y amigos y amigas, el Señor tuvo misericordia de mí y me sanó de esas dos enfermedades. Hola, bienvenidos todos y todas a su canal Mi Experiencia con Dios. Bueno amigos, el día de hoy les quiero contar algo que me han estado preguntando desde hace tiempísimos, y es que les cuente cómo fue mi conversión, cómo fue mi experiencia conociendo a Dios, cómo lo conocí, cómo empecé y todo eso. Y yo ya tengo un video de esos en mi canal Diana Tips, en el que les conté pues como mi testimonio. Pero bueno, aquí se los voy a contar como brevemente para todos los que, cierto, no me siguen en Diana Tips, sino que me conocieron solo por este canal. Y bueno, les cuento que fue hace muchísimo tiempo, yo no me acuerdo hace cuánto, pero sí fueron hace varios años. Y es que yo nací en una familia como, digamos, mi mamá, ella era cristiana, sino que debido a que ella tuvo sus hijos y todo, ella como que se apartó, no volvió a la iglesia, pero ella era cristiana, ya había recibido al Señor en su corazón, ya había conocido a Jesús, sino que estaba como apartada, digamos, porque ya tuvo sus hijos y bueno, situaciones difíciles. Pero ella nos crió, digamos, como cristianos. A nosotros no nos criaron como católicos, que echándonos la bendición, que todas las costumbres de los católicos no, sino que nos crió mi mamá con las costumbres como cristianas. Sin embargo, como mi mamá no iba a la iglesia ni nada, nosotros íbamos a la iglesia católica. Entonces ya yo empecé a crecer y yo decidía pues ir a la iglesia católica porque quedaba cerquita. Entonces yo en esa época tenía dos enfermedades terribles, tenía una migraña y una enfermedad en la piel, y yo siempre le rogaba al Señor que me sanara. Siempre le suplicaba al Señor que me sanara, y a la iglesia de por mi casa hacían unas misas que les llamaban las misas de sanación. Entonces yo iba a esas misas y yo le suplicaba al Señor con toda la fe que me sanara. Y amigos y amigas, el Señor tuvo misericordia de mí y me sanó de esas dos enfermedades. No, yo la más feliz, la más dichosa. Y ya luego con el tiempo conocimos, por la casa vivía un señor que iba a una iglesia con su esposa. Entonces él empezó como a compartir el evangelio y a invitar a mi mamá a esa iglesia. Y mi mamá fue y después me dijo a mi Diana, vamos a esa iglesia, mira que es buena, a mí me gustó, vamos. Y yo fui con mi mamá. Y bueno, yo la acompañé unas veces y unas veces iba yo solita. Y sí, como que sí, como que no, era como simpatizante simplemente, pero como que no tomaba la decisión. Hasta que yo yendo, como decimos acá en Colombia, songo sorongo, el Señor como que fue hablándome, me fue tocando, me fue diciendo. Cuando yo menos pensé, yo ya había recibido al Señor Jesucristo en mi corazón. Es decir, yo antes no entendía nada. O sea, en la misa decían que el Señor Jesucristo había muerto por mí y yo no sabía por qué. O sea, yo no sabía el contexto. Yo, ay, pero ¿por qué murió? Y decían que el Espíritu Santo, y yo, pero el Espíritu, o sea, no entendía nada. O sea, literalmente tenía el entendimiento entenebrecido, literalmente era ciega. Hasta que el Señor, como les digo, yo yendo a las reuniones, llegué a ir a varias iglesias, y como la palabra del Señor, o sea, como que no vuelve vacía y hace lo que quiere que Él haga, pues el Señor ahí me convenció de pecado, y entonces yo reconocí que era pecadora, le pedí perdón al Señor por mis pecados y lo acepté como mi Salvador. Ya empecé, o sea, como que se me quitó la venda de los ojos, el Señor me hizo libre a través de su palabra, y así fue que mi transformación. Pero yo no me acuerdo de una fecha, no me acuerdo de una hora, no me acuerdo así que fue un momento celestial, no. Simplemente yo viniendo, yendo a cada reunión, leyendo la Biblia, así el Señor me fue como haciendo libre, me fue dando a conocer su verdad y yo la acepté. Pero mi transformación, mi encuentro con el Señor no fue así. O sea, no fue como el de Pablo, pues, que se le apareció literalmente el Señor y él quedó, no, nada de eso. Y hay muchas personas que se acuerdan de la fecha de su salvación y eso es maravilloso, pero hay otras que no nos acordamos. Y a mí me han dicho, Diana, pero es que si uno no se acuerda de la fecha de la salvación, tal vez es porque no es salvo y no bebes. Yo solo sé que antes era ciega, que no entendía nada, ni quién era el Señor Jesús, ni quién era el Espíritu Santo, ni nada.
Eso era antes, que era ciega, pero ahora puedo ver, porque el Señor me limpió, me tomó en sus manos, me regaló la salvación y yo la acepté. Y yo creo en su palabra, creo en todo lo que dice la Biblia, y desde que yo empecé a creer en el Señor Jesucristo, entonces yo soy salva y su Santo Espíritu empezó a morar en mí. Entonces desde ese tiempo hasta ahorita ha sido un aprendizaje constante. Entonces el Señor cada día nos va como haciendo más y más y más parecidos a Él. Cada día aprendo más, cada día es cierto, como un escalón para intentar llegar a tener al menos un poquito la estatura del Señor Jesucristo. Y así, mis amores, fue mi salvación, pero no fue así como que yo era drogadicta, y yo siempre fui una niña de mi casa, casi no salía, o sea, siempre fui bien y no tuve así una transformación tan espectacular así como muchas personas la tienen, pero lo que sí estoy segura es que antes era ciega y ahora puedo ver. Entonces sí, mis amores, es eso, es como uno disponer el corazón, y que el Señor pues ya nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no lo escogemos a Él, nosotros no decidimos volvernos cristianos un día y dejar el pecado y cambiar nuestra conducta por nosotros mismos, no. Gracias le doy todos los días a Dios por haberme escogido, porque si no, ¿qué sería de mí? Entonces, sí, mis amores, si ustedes no se acuerdan de la fecha de su salvación, si no se acuerdan del momento exacto, no se preocupen. El todo es que ustedes sean salvos, que crean en el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo more en ustedes. Esta es la garantía de que ustedes son salvos. Y pues también, como dice la palabra, el Espíritu mismo nos dice a nosotros si somos salvos. Entonces ya uno sabe con toda seguridad si es salvo o no. Entonces, así fue la mía. Y si tú no has sido salvo por el Señor Jesucristo, recuerda que Él tuvo una muerte horrenda, que Él se sacrificó de una manera, o sea, el Señor realizó un sacrificio extremo para salvarte a ti y a mí. Entonces hoy echa mano de esa salvación. ¿Cómo? Cree en el sacrificio del Señor Jesucristo, acepta ese sacrificio, acepta el regalo de la salvación, cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió pero resucitó al tercer día para salvarte de la condenación eterna. Y ya cuando creas eso vas a empezar a caminar con Él, el Espíritu Santo va a morar en ti y ya vas a ser salvo desde ya y eternamente y para siempre. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda que si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, me la puedes dejar saber en los comentarios. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo video. Muchísimas bendiciones para todos. Bye.